Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Depresión, género y diabetes. Muchas gracias por acompañarnos en el programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Les saludamos de nueva cuenta en este programa, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido, a nombre de todo el equipo de este programa. Vamos a hablar de depresión, de diabetes y de las mujeres y la depresión. En México, de acuerdo con cifras de la UNAM, 15 de cada 100 habitantes sufre depresión. Y la cifra podría ser mayor porque algunas personas jamás han sido diagnosticadas y viven hasta 15 años sin saber que tienen esta condición, esta afección. Quédese con nosotros porque vamos a tener una muy interesante charla a continuación. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que produce un sentimiento persistente de tristeza y falta de interés. Los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante semanas o por más tiempo. De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1 de cada 4 adolescentes está en riesgo de padecer depresión alguna vez en su vida. La UNAM también indica que 1 de cada 5 personas tarda entre 4 y 20 años en tomar una terapia para atender algún padecimiento mental. Algunos de los síntomas de la depresión son disminución del interés o capacidad de disfrutar todas las actividades, pérdida de peso o aumento del apetito, insomnio, agitación o lentitud, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y pensamientos recurrentes de muerte. Las consecuencias de la depresión son graves. Es la principal causa en el mundo de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de días vividos sin salud. Finalmente, vale la pena señalar que la depresión es una enfermedad mental que afecta a más de 350 millones de personas en todo el mundo, siendo los adultos mayores uno de los grupos más vulnerables. Esta tarde se encuentra con nosotros un experto de la Asociación Común a Ti, un centro de tratamiento integral y reintegración psicosocial para personas con trastornos mentales que se encuentra en Monterrey, Nuevo León. Búsquelos en www.comunati.org.mx. Quédese con nosotros para escuchar la entrevista que preparamos para usted. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión de este programa Diabetes y yo. Como decíamos, la depresión es un trastorno poco diagnosticado y pues no se sabe muy bien, no se habla mucho de la depresión. Y hoy tenemos este tema para poderlo presentar a ustedes con un experto. Así que, mi querida Gisela, ¿nos quieres presentar a nuestro invitado en esta ocasión? Claro que sí, Maru, muchas gracias y efectivamente hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de depresión, un tema que es realmente importante, del cual tenemos que abundar y conocer mucho más. Y para ello invitamos al doctor Francisco Brandi Rigal. Él es médico especialista en psiquiatría. El doctor Brandi estudió en el Hospital Español de México, en la UNAM, y en el Instituto Nacional en Neurología Johns Hopkins en Estados Unidos. También es miembro activo y consejero de varias asociaciones médicas en nuestro país y a nivel internacional. De hecho, el doctor Brandi también es director médico
de la Asociación Común a Ti, que se dedica a la atención integral de pacientes y familiares con alguna condición de salud mental. Doctor Brandi, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pues, doctor, muchas gracias que nos haya permitido poder platicar con usted sobre este tema que en momentos es preocupante porque no se trata generalmente y muchas veces es muy difícil poder encontrar a un especialista que pueda tratar esta condición, que debe ser un psiquiatra, porque en la seguridad social muchas veces está a la mano pues el psicólogo o el médico general o algún otro especialista, pero psiquiatras pues no. Entonces, doctor, ¿qué es la depresión? ¿Cómo la podemos definir? ¿Y hay varios grados de depresión? Sí, mira, ciertamente la depresión es un problema muy importante de salud pública, ya que es una enfermedad, ¿verdad? O un desorden que afecta a una gran parte de la población y no solamente afecta a una gran parte de la población, sino también es una importante causal de incapacidad física, incapacidad laboral, incapacidad académica, escolar, y también es uno de los problemas médicos donde se genera mayor gasto, porque no nada más cuesta atender este tipo de desórdenes, sino también cuesta más la vida de las personas que tienen ansiedad y depresión. Y no nada más estamos dando lo que cuesta por el hecho de pagar atención, pagar medicamentos, sino también por lo que dejan de hacer en la vida y lo que cuesta también a la familia tener que atender a la persona con la depresión y que no puedan hacer sus propios trabajos por tener que cuidar a ese familiar enfermo. Entonces estamos hablando de una de las enfermedades, si no es que la enfermedad, hablando del binomio ansiedad y depresión, estamos hablando de las enfermedades con mayor impacto social y económico de toda la medicina. Doctor Brandi, y justo usted lo refiere a la depresión como una enfermedad. ¿Podría hablarnos de qué se trata esta enfermedad para tener la definición de qué es depresión? Sí, mira, la depresión tenemos grandes mitos en cuanto a ello, ya que se ha visto a través de la historia cómo pasó de ser un problema que se veía médicamente, y estamos hablando desde la medicina griega, siglo V antes de Cristo, cuando Hipócrates le llama a esta enfermedad, le llama melancolía. Fíjense, ya desde el siglo V antes de Cristo ya se empieza a diagnosticar este síndrome. Y la melancolía estaba relacionado a un oscurecimiento o a la bilis, un fluido interno, que los griegos decían que había 4 fluidos internos que componían el ser, que era la bilis azul, la bilis roja, la bilis amarilla y la bilis negra. Entonces, cuando hay un predominio de esta bilis negra, las personas sufrían de melancolía. Y la melancolía era un estado emocional y físico donde las personas experimentaban desánimo, tristeza, miedos, angustia, pérdida de energía, pérdida de la vitalidad. Entonces, imagínense, desde entonces el negro está relacionado a la tristeza. ¿Sí? Y entonces, ya en ese entonces, siglo V antes de Cristo, Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, ya establece una serie de terapias para remediar los malestares de este estado melancólico, que era desde terapias que llevaban al paciente a deprivarlos del sueño para que después se activaran más, a estar en áreas cerradas con enormes fogatas como para que tuvieran más energía, más calor y puedan mejorar. Y también utilizaban algunas plantas, algunas cortezas, algunos árboles que mejoraban el estado de ánimo. Sin embargo, a través de los siglos, llega un momento en que la depresión se va considerando como una situación ajena al cuerpo, sino como algo más mental y luego algo más espiritual. Y entonces las cosas psiquiátricas empiezan a caer en el lado del lado ya de la brujería, de las posesiones,
de estar en problemados con Dios. Luego finalmente, hacia el siglo XVII, Descartes separa la mente del cuerpo, y entonces todavía queda toda esta serie de situaciones emocionales más ajenas al ser, ¿verdad? Y entonces eso ha costado mucho que las funciones emocionales actualmente las integremos al cuerpo, porque las funciones emocionales son funciones del cerebro. Y para ello tenemos una serie de redes o circuitos en nuestro cerebro, que son las redes neuronales de las emociones, donde la activación que hay entre estas estructuras cerebrales, entre esta serie de conexiones, generan que tengamos ánimo, que tengamos tristeza, que tengamos empuje, que tengamos capacidad de disfrutar, iniciativa, que tengamos gratificación, placer, interés, motivación, o simplemente el sentido de la existencia. Tenemos un área en nuestro cerebro donde es como ese foquito que nos dice, tienes que estar vivo. Y cuando estos circuitos neuronales, por alguna causa, que son muchos los factores que pueden influir, se ven afectados en razón de que la conectividad disminuye la transmisión, entonces entramos en esos estados de depresión. O sea, estos circuitos están apagados. Y si el circuito que va hacia cierta área del cerebro, que es la corteza frontal ventromedial, esa área específica, empieza a haber como una disminución de su activación, ahí está el sentido de vida. Por lo tanto, empieza la persona a experimentar poca intención de vivir hasta llegar al punto de ya no querer vivir. Entonces mucha gente dice, no, es que está deprimido y está suicida, no, es que es muy cobarde porque no quiere vivir. Y otro dice, no, es que es muy valiente porque se quiere quitar la vida. Pues ni uno ni otro. Mi cerebro me dice, no tiene sentido vivir. Entonces, en sí la depresión y la ansiedad son fenómenos clínicos que son funciones normales de nuestro cerebro. Y son normales porque lo normal es tener tristeza. Claro. Y lo normal es tener ansiedad o preocupación. Lo que no es normal tener un trastorno de depresión mayor o tener un trastorno de ansiedad, que ello ya conlleva una serie de síntomas con ciertas métricas que establecen la diferencia entre una emoción normal y ya un desorden médico. Perdónme, doctor, y pues precisamente el título de nuestro programa tiene que ver con la depresión, con la diabetes, pero también el género, ¿no? De las mujeres. Sí. Porque se habla de que la depresión y las mujeres, o sea, las mujeres tenemos un mayor riesgo de caer en un estado de depresión. ¿Es una cuestión orgánica? ¿Nos podría explicar, doctor, por qué? Sí, es una cuestión totalmente orgánica. No tiene que ver con la condición psicológica, ¿verdad? Ni social de la mujer. Lo que pasa es que el cerebro del hombre y la mujer son cerebros diferentes. El cuerpo del hombre y la mujer son cuerpos diferentes. Y entonces, entre una de las diferencias principales que tenemos hombres y mujeres son los estrógenos. Los estrógenos tienen un papel muy importante en la regulación de las redes neuronales asociadas a las emociones. Normalmente el cerebro tiene una sustancia, digamos, una enzima, que es parte del equilibrio neuronal de la transmisión cerebral, y esa sustancia destruye los transmisores cerebrales. Y esta sustancia es regulada por los estrógenos. Entonces, en los ciclos reproductivos de la mujer, en los cuales los estrógenos tienden a disminuir, entonces esto implica que esa regulación de control en la destrucción de los transmisores cerebrales también disminuye, conllevando a que se destruya más transmisor.
Entonces, en los momentos de la mujer que hay menos estrógenos, hay una mayor susceptibilidad de padecer síntomas asociados a la depresión o a la ansiedad, o si ya tiene depresión, ya tiene ansiedad, se agravan los síntomas. ¿Y cuáles son estos momentos? Que las mujeres tienen una disminución de los estrógenos. Esto sucede en la etapa premenstrual del ciclo menstrual de la mujer, sucede en el posparto, después de tener un bebé, y sucede en el climaterio menopausia, cuando ya las mujeres dejan de tener sus menstruaciones y el sistema de los estrógenos empieza a disminuir de una manera muy importante. Entonces, esto genera un riesgo donde se duplica o cuadraplica la posibilidad de síntomas afectivos o emocionales en las mujeres. Entonces, eso está relacionado a que los estrógenos suben y bajan normalmente en los procesos reproductivos de la mujer, y esto es lo que condiciona que tengan una mayor incidencia y prevalencia de depresión y de ansiedad. Doctor Brandi, escuchándolo, entonces, uno podría pensar simplistamente. Entonces, todas las mujeres que llegamos a este periodo de climaterio menopausia, tendremos depresión. ¿Qué otros factores hay que nos predisponen o que nos llevan a desarrollar un trastorno? Bueno, más si quisiera hacer un comentario, no todas van a tener depresión. Exacto, exacto. Pero sí, una gran parte de las mujeres van a tener algún tipo de síntoma emocional, pero sí, conforme vamos envejeciendo, tanto en hombres y mujeres se va incrementando la posibilidad de tener depresión, y después de la menopausia todavía más se va incrementando la posibilidad. Pero sí, hay más factores de riesgo, ¿verdad? La depresión, la ansiedad son fenómenos que llamamos multifactoriales. O sea que existe una serie de múltiples factores que van a interactuar para poder desarrollar este tipo de desórdenes médicos. Número uno, pues tenemos la genética. La genética juega un papel muy importante. Como decimos, ¿verdad? No podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Y así como vemos familias de diabéticos, y vemos familias de cancerosos, y vemos familias de cardiópatas, vemos familias donde hay ansiedad, donde hay depresión, donde hay esquizofrenia, donde hay bipolaridad. Entonces, sí hay una condición donde hay una serie, son muchos los genes que interactúan y participan en tener la posibilidad de enfermarnos. Ahora, la genética no es categórica, o sea, no significa que si yo lo tengo, mis hijos también lo tienen, sino es un estado de mucho mayor vulnerabilidad. Entonces, la genética es el principal o el primer factor de riesgo. Y luego vienen otra serie de situaciones que se van agregando en la vida, ¿verdad? Entonces, la vida propia es un factor de riesgo, porque tenemos lo que viene siendo el nacimiento, el alumbramiento, ¿verdad? Que es un estado muy propenso al sufrimiento, porque el nacer es sufrir. Imagínate, estamos a todo dar en la pancita de nuestra mamá, no tenemos hambre, no tenemos frío, no tenemos calor, no tenemos que respirar, y de repente empezamos a sentir que nos empiezan a golpear, ¿verdad? Que son las contracciones. Y luego tenemos que salir por el hueco pélvico, que es un hueco como de 10 centímetros, y nuestra cabeza tiene 30 centímetros de diámetro. Y entonces por eso salimos de estos chipotudos, ¿verdad? Todos inflamados de la cabecita. Y de repente ya tengo frío, tengo dolor, tengo que respirar. Entonces es el primer momento de trauma en la vida. Y también es un momento donde pueden suceder situaciones como el sufrimiento fetal, falta de oxígeno, la hipoxia, está seguro expuesto a infecciones. Entonces, eso también es un factor de riesgo. Y luego viene el crecimiento. La nutrición puede ser un factor de riesgo en la primera infancia, ¿verdad? Los cuidados parentales son muy importantes también. Y luego, conforme vamos creciendo, pues vamos interactuando con un entorno que pueden incluso disparar los genes, y es lo que llamamos la carga epigenética. La carga epigenética es todo lo que sucede en la vida que puede disparar un gen.
Un ejemplo muy simple, un diabético, bueno, una persona diabética que tiene la genética prediabética y esta persona come mucho azúcar, pues el comer altos niveles de azúcar es un factor epigenético que puede disparar el gen del azúcar y desarrollar después diabetes. ¿Ya? Entonces, entonces también esto viene siendo un factor de riesgo, todo lo que sucede cuando crecemos, momentos adversos, estresores, el hecho de tener algún tipo de sufrimiento durante la infancia, el maltrato, la negligencia en el cuidado de los padres, el estrés crónico y luego también el aprendizaje de modelos ansiosos. Por ejemplo, si mamá o papá son muy ansiosos, están siempre nerviosos o siempre están tristes. Y luego conforme vamos creciendo, vamos estableciendo mecanismos emocionales de enfrentamiento y de defensa emocional que también van a influir. Y luego si vamos agregando que si, por ejemplo, hoy en día los niños no duermen, ¿por qué? Porque tienen 24 horas caricaturas, porque tienen 24 horas redes sociales, desde bien chiquitos están en las redes sociales. Y luego le agregamos a esto alimentos chatarras, y luego le agregamos tóxicos, porque si ya a los 12, 14 años están fumando, y si no están fumando, fuman todo lo que los papás se fuman también. Entonces, toda una serie de situaciones que van influyendo en que vamos a ir juntando factores de Sí, riesgo hasta doctor. que se manifiesta la Bien, enfermedad. doctor, y las personas que sufren de depresión, pues sufren también porque es discapacitante, es muy discapacitante la depresión y eso pues en el terreno laboral es ausentarnos del trabajo. ¿Cómo andamos en esta situación en México? Altas cifras de discapacidad, discapacidad, perdón, por la Sí, depresión. bueno, es difícil, a veces en México es un poquito difícil establecer estadísticas porque no somos muy atentos a documentar lo que sucede y también a veces no tenemos ese cuidado de llevar de una manera correcta las estadísticas. Pero, por ejemplo, en la encuesta nacional de nutrición y salud, que es una iniciativa del Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y que se hace principalmente en niños y adolescentes, mostraron que durante el año 2021, 2021, aproximadamente el 70% de los jóvenes sufrieron de tristeza. Según la última encuesta nacional de salud, que ya data de muchos años atrás, la prevalencia es de 10% de la población padece de depresión en México. Pero si vamos a ciertos parámetros internacionales, hay una medición que es la pérdida de días útiles en la vida, le llaman en inglés DALYs, y esta es una medición que estableció el Centro Mundial de la Salud y junto con algunas organizaciones académicas, y se trata en los problemas médicos de establecer qué tantos días útiles en la vida va a perder una persona. Y los trastornos psiquiátricos, en sí la depresión y la ansiedad, es el problema médico que genera mayor pérdida de días útiles en la vida de las personas en la etapa productiva. O sea que entre los 17 y 65 años no hay enfermedades que generen mayor discapacidad laboral que la ansiedad y la depresión. Después de los 65 años, las enfermedades que más producen discapacidad y más producen pérdida de días útiles son los problemas cardiovasculares, pero estamos hablando después de los 65 años. Pero en la etapa productiva de la vida, esta es la enfermedad de mayor impacto de toda la medicina. Doctor, y con base en lo que está mencionando, por eso es tan importante hacer este tipo de programas, porque parecería que es una cuestión de, y lo pongo entre comillas, de echarle ganas. Ya citaba usted estos dos planteamientos respecto al suicidio, o es muy cobarde o es muy valiente. Y justo tenemos estas ideas como muy simplistas, por eso es tan importante la entrevista que tenemos esta tarde con usted. Y vale la pena, doctor, referir
ya decía que las mujeres por biología, por su fisiología, tienen mayor riesgo de desarrollar depresión. Y en este programa nos gusta mucho empezar a ofrecer recomendaciones en la primera oportunidad que tenemos. ¿Cuáles serían las recomendaciones específicas para el grupo, para las mujeres? Y quizá pudieran dividirse en las diferentes etapas de la vida de la mujer, doctor. ¿Cómo ve? Y fíjate, es una pregunta bien común que tenemos tanto de los pacientes y es también de los hijos de los pacientes. ¿Qué puedo hacer para que no me dé? Y la verdad es que es algo muy de sentido común. Tratar de tener una vida lo más equilibrada posible. Ya que a lo largo de la vida, juntando todos los factores de riesgo, finalmente todo termina en estrés. Claro. Y el estrés a largo plazo es el principal factor de riesgo que va a llevar a que toda esta sumatoria de fenómenos se vayan a disparar. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo principal y lo que le digo a los pacientes es disminuir la carga de estrés. Okay. Ahora dirán muchos, ¿cómo disminuir la carga de estrés? Pues la verdad es que no es tan difícil. Por ejemplo, tuve una paciente mujer con una depresión muy severa y sus hijas universitarias me dicen, doctor, ¿cómo le podemos hacer para que nos pase uno que mamá? Digo, ok, ¿cómo llevas la escuela? ¿Cómo llevas la universidad? Si tú tienes una serie de trabajos por realizar y entregar, una serie de asignaciones, ¿te esperas al último día para hacerlas o te programas para irlas haciendo día a día y trabajar poquito? Ok. Generalmente, ¿qué hacemos? Muy típico nuestro, mexicanos, es no hacemos nada en la escuela y el último día queremos estudiar para el examen y queremos hacer todos los trabajos que nos correspondía hacer. Y todo eso implicó 2-3 días sin dormir, 2-3 días con toda la angustia. Pues bueno, ese estrés se pudo haber evitado. Claro. ¿Verdad? O simplemente, ¿cómo llevo mi vida social? Mi vida social está dictada por lo que la sociedad quiere o por mis necesidades reales. Uh-huh. Y casi siempre permitimos que la sociedad dicte nuestra vida social. Y entonces empieza a haber todo este aspiracionismo a tener más, a hacer mejor, a hacer un plus ultra, cuando no hay necesidad. O después me gasté todo mi dinero en comprarme la bolsa y las botas y luego no tengo para los gastos básicos, ¿no? Y estoy toda angustiada porque... Entonces, a lo que voy es que el estilo de vida hace mucha diferencia. Mi estilo de vida va todo, de cómo llevo mi escuela, cómo llevo mi nutrición, cómo llevo mis necesidades básicas, fisiológicas, cómo llevo mis relaciones interpersonales, cómo llevo mis vías afectivas, o sea, cómo me relaciono con las personas. Entonces, realmente, yo veo a veces, y hasta me da gracia, veo programas de medios de comunicación, tanto electrónicos como escritos, y los 10 consejos para no tener depresión. Y pues no. O sea, ¿cuáles 10 consejos? Pon simplemente un orden y un balance en tu vida en general. Es que si comes 10 kilos de tomates no te va a dar depresión. Y si tú amas mucho a la gente no te va a dar depresión. Y espérame. Entonces voy a amar mucho a la gente y amo de más y amo de una manera dispareja, no equitativa, y luego me rompen el corazón, estoy estresado porque todo el mundo me falla por amar sin restricciones. Pues no, ¿verdad? Claro. Entonces, simplemente es tratar de establecer un estilo de vida muy balanceado. Y eso nos va a ir llevando claramente a disminuir nuestra carga de estrés y eso va a disminuir el riesgo. Estamos conversando con el doctor Francisco Brandi Rigal, psiquiatra, y estamos hablando de depresión, de este tema del que sabemos que existe, pero no se le da mucha importancia en muchos de los casos. Doctor, ¿cuándo es necesario que vayamos ya con un especialista y que sea necesario llegar a la medicación? Esto es importante porque decía yo que lamentablemente el estrés es algo que cada vez aumenta más en las personas y sobre todo cuando vivimos en las ciudades. Sí. Sí, bueno, mira, la medicación es como tenemos un diagnóstico de un trastorno depresivo. Y el diagnóstico se hace por clínica.
No existe ningún estudio de laboratorio, ningún estudio de gabinete, ningún estudio de imagen, ningún estudio especializado que te haga un diagnóstico de depresión. Y esto lo digo de una manera muy puntual, porque también es muy común ver personas que se hacen estudios y estudios y estudios y gastan un dineral en estudios innecesarios. El diagnóstico se establece en una consulta con un psiquiatra y con la entrevista que va realizando el psiquiatra podemos establecer una serie de síntomas que se consideran como puntos de criterio para tener el diagnóstico de depresión. Y estos puntos criterios son, por una parte, el ánimo deprimido, que es un estado de tristeza, es un estado de desánimo, de abatimiento, de pérdida de la alegría. O tenemos otro síntoma también muy importante, que es la pérdida de interés, la anedonia, la pérdida de capacidad de disfrutar. Entonces, hay deprimidos que no tienen tristeza, pero tienen pérdida de interés, apatía, pérdida de capacidad de disfrutar. Y entonces, ambos son síntomas importantes, porque estamos acostumbrados a que la depresión es tristeza y llorar y quererme morir, y no todo es así. Y luego tenemos otros síntomas relacionados a la depresión que son igual de importantes, que es alteración del peso, alteración del apetito, ya sea que se incremente o que se disminuya, alteración del sueño, que puede ser dormir de más o dormir menos, alteraciones en tu estado de motricidad, de movimiento. Hay gente que está muy agitada motoramente, muy inquieta, y hay quienes no están bien apagados, bien, digamos como que bien rígidos, bien tiesos, como que les cuesta moverse. La fatiga, la culpa, las alteraciones cognitivas, que son alteraciones de la atención, concentración y memoria, y los pensamientos en torno a no vivir, que puede ser de una pérdida de interés por vivir el día y que puede ser hasta la idea de morirse o matarse. Entonces, estos son los síntomas principales. Teniendo 5 de todos estos síntomas y que estos síntomas persistan por un periodo mayor de 2 semanas, se considera un episodio depresivo mayor. Y todo episodio depresivo mayor requiere tratamiento farmacológico de una manera obligada. Porque esto implica que ya hay un desorden que no se va a quitar si no lo atendemos correctamente. Entonces, repito, eso es ánimo depresivo, triste, anedonia, que es la pérdida de la capacidad de disfrutar o de tener interés y motivación, alteraciones del peso, del apetito, alteraciones del sueño, alteraciones del movimiento corporal, fatiga, pérdida de energía, sentimientos de culpa, incapacidad o autoestima baja, alteraciones ejecutivas o cognitivas que implican alteración de la memoria, de la atención y la concentración, y las ideaciones de muerte y suicidas. Esos son los síntomas básicos por más de 2 semanas. Doctor, y tocaste un tema fundamental, los medicamentos. Hay muchas falsas creencias en torno a depresión y, por supuesto, en torno a los medicamentos. Y quisiera puntualizar, quien hace un diagnóstico de depresión, entonces, es el psiquiatra. Nadie más puede hacer me refiero a un médico general, me refiero a otra especialidad. ¿Es así? No, no exclusivamente. Como médicos, ¿verdad? Un médico de primer contacto, que debe ser el médico general, el médico familiar, se supone que debe tener la capacidad de detectar el 70% de los casos y de atenderlos incluso, ¿verdad? Porque hay niveles de atención médica. Están los médicos de primer contacto, está el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención, ¿verdad? Viene siendo medicina general, especialidad y alta especialidad. Entonces, debe un médico general tener la capacidad de diagnosticar y de atender la mayoría de los casos, que no sobre todo cuando son leves y no complicados, ¿no? También los psicólogos deberían tener la capacidad de diagnosticar, y lo correcto es que si un psicólogo diagnostica depresión, tiene que derivarlo a fuerza a un psiquiatra o a un médico para que le den tratamiento farmacológico. ¿Sí? Y ya se supone que el psiquiatra debe atender el 30% de los casos
que son los que ya tienen una mayor complejidad en su tratamiento. Pero la verdad es que los psiquiatras atendemos nada más al 10% de todos los casos que lo requieren. La mitad de los pacientes asisten con charlatanería. No ni siquiera con medicina alternativa, que hay medicina alternativa de verdad, ¿verdad? Que tiene bases científicas. Bueno, la mitad van con la charlatanería. Y luego de los que sí van con médicos o con profesionales de salud, la mitad que sí va, aproximadamente el 20% van con medicina alternativa, el otro 20% va con psicólogos, médicos generales, consejeros, y nada más el 10% llega con los psiquiatras. Y claro que el que llega con el psiquiatra son los casos que ya están muy complicados, que ya llevan a un nivel de gravedad que pues no les queda otro que llegar con nosotros, ¿no? Y que ya necesitan de alguna manera medicamentos, ¿no, doctor? No, todos, hasta el caso leve requiere tratamiento. Claro. Pero llegan a un nivel ya de deterioro de salud, en un deterioro de su funcionamiento, que ya tiene un alto impacto la enfermedad en la persona y en la familia. Doctor, yo quisiera preguntarle algo que también pues va como muy, muy unido, que es la ansiedad y que también puede llegar a ser discapacitante. Esta relación de ansiedad con la depresión, ¿cómo podríamos definir lo que es la ansiedad? Porque todos de alguna manera podemos sufrir, podemos estar ansiosos, pero ya cuando hablamos de ansiedad a niveles de enfermedad y con la depresión, doctor. Sí, mira, la ansiedad es uno de los fenómenos, yo creo que actualmente es el fenómeno más importante en salud mental. La ansiedad por muchos años no le hicimos tanto caso, pero hoy en día lo vemos como el principal desorden médico, es el más frecuente y de los más incapacitantes y de más impacto. Número uno, la ansiedad y la depresión casi siempre van de la mano. Es poco frecuente ver un paciente exclusivamente ansioso, como es poco frecuente ver un paciente exclusivamente depresivo. Por ejemplo, hay una coexistencia de depresión y trastorno de ansiedad generalizada en el 42% de los pacientes. Hay una coexistencia de depresión y trastorno de pánico en el 65% de los pacientes. Hay una coexistencia de depresión y estrés postraumático en el 48% de los pacientes. Hay una coexistencia de depresión y ansiedad social en el 70% de los pacientes. O sea, aunque son circuitos neuronales diferentes, son circuitos que interactúan en una regulación cruzada. Entonces, el que tengamos un desequilibrio en los circuitos neuronales del afecto impacta finalmente en los circuitos neuronales de la ansiedad. Y viceversa. Si tenemos un trastorno de ansiedad, la alteración de los circuitos neuronales de la ansiedad van a impactar en los de la depresión y vamos a tener casi siempre de la mano ambos desórdenes. Sin embargo, el trastorno de ansiedad juega un papel muy importante debido a que hoy en día la ansiedad se considera una enfermedad inflamatoria. Aunque la ansiedad lo consideramos como la persona que es nerviosa, en sí cuando hablamos de ansiedad generalizada es un estado de preocupación persistente en el cual esa preocupación no puedo controlarla, esa preocupación me genera malestares físicos, esa preocupación me genera cambios en mi conducta y ese estado de preocupación tiene un periodo mayor de 6 meses. Eso es lo que llamamos ansiedad generalizada. Entonces, es un estado persistente de preocupación fuera de control. Entonces, son personas que se preocupan por todo y se preocupan por la nada. Y luego tenemos otros trastornos de ansiedad, como los ataques de pánico, ansiedad social, obsesivos compulsivos, la ansiedad como una reacción ante situaciones específicas, las fobias, etc. Pero lo más importante que tenemos que considerar es que la ansiedad hoy en día es una enfermedad inflamatoria. ¿Cómo que inflamatoria? Sí, como dice su nombre. Es una enfermedad que lleva a ciertos cambios hormonales con la activación de un sistema que conecta el cerebro con la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una glándula que está situada
por arriba de los riñones. Y esta glándula suprarrenal libera adrenalina y cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, las personas que están bajo estados de ansiedad, y toda la ansiedad crónica, tienen una liberación de cortisol, que viene siendo como la cortisona natural, y adrenalina, lo cual genera la adrenalina, activación de los sistemas funcionales. Por ejemplo, el corazón empieza a activarse, y empieza a haber taquicardias, palpitaciones, incrementación de la frecuencia cardíaca, alteración de la presión arterial, hace que el intestino se cree más ácido y que tengamos espasmos de los músculos intestinales. Entonces puede haber gastritis, colitis, inflamación abdominal, puede haber activación muscular. Entonces tenemos desde tensión muscular, contracciones, temblores, pero también el hecho de que tengamos una activación del sistema del cortisol, que es la hormona del estrés, lleva a una pérdida de regulación de las sustancias y de las funciones inflamatorias. Entonces el cuerpo empieza a liberar una serie de sustancias, interleucinas, quemosinas, adenosinas, que son sustancias que generan la inflamación. Y entonces realmente la ansiedad nos lleva a un estado inflamatorio y de activación excesiva del organismo, y por eso es que después dicen, es psicosomático. O sea, tú te lo estás inventando. No, no me lo estoy inventando. No es que mi mente invente enfermedades, sino que el cerebro genera una serie de reacciones en cascada que culmina en un desorden en esas transmisiones y que van a llevar a que podamos tener fallas en las funciones corporales. Entonces, por eso es la relación que hay, como te digo, gastritis, colitis, migrañas, dolores musculares, dolores articulares, problemas de la piel, caída del cabello, que tiene vértigo, subida de oídos, que está relacionado al estrés y a la ansiedad. Entonces, sí, la ansiedad ahorita es una de las enfermedades con mayor impacto físico, y es por eso la importancia que ahora le estamos dando a la ansiedad como tal, que también requiere tratamiento, porque es la plena regulación de los circuitos neuronales del sistema de alarma de nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro está en un estado de alarma persistente. Doctor Brandy, cuando usted habla de hormonas, sobre todo de cortisol y de adrenalina, pues llegamos a la diabetes también, porque nos gustaría escuchar la relación de diabetes, depresión y ansiedad, tanto si son precursores, es decir, si te generan un riesgo mayor de desarrollar diabetes, y qué pasa con las personas que ya vivimos con diabetes y estos trastornos. Sí, de hecho, hay una relación muy importante en el cual el 25% de las personas con diabetes tienen mayor predisposición a la depresión. Y las personas con diabetes y depresión tienden a tener un agravamiento de la diabetes. Primero, pues por el estado inflamatorio que se da, propio de la depresión y de la ansiedad, del estrés emocional. Esto conlleva, obviamente, a una alteración del cortisol. El cortisol regula metabolismo, entonces tenemos alteraciones metabólicas. Número 2, el proceso inflamatorio lleva a que los receptores de insulina generen mayor resistencia. Luego, tercero, el tener depresión nos lleva a tener estilos de vida menos saludables, porque si tengo depresión, entonces no hago ejercicio, no tengo vitalidad, no tengo energía, no tengo motivación. Pero también cuando tengo depresión, como es un estado de estrés y es un estado de desgaste neuronal, el cerebro solicita carbohidratos para mantener el nivel de desgaste neuronal. Entonces, las personas con depresión tienen esa proclividad por los azúcares. Y lo vemos en las películas cómicas, ¿no? Está deprimida y está comiendo nieve, está comiendo chocolate para quitarse la depresión, ¿verdad? Y luego, aparte de eso, si ya tiene ideas de poco interés en la vida, pues dicen, ¿cómo que me voy a morir? ¿Para qué me pongo mi insulina? ¿Para qué me tomo mi metformina? Entonces, la depresión tiene un impacto sumamente importante sobre los diabéticos como personas y sobre su enfermedad. Doctor, yo quisiera preguntarle. Luego también, durante la depresión. Sí. Bueno, no, termine. Es que entonces, sí, y luego también la depresión y la ansiedad tienen un factor inflamatorio sobre el endotelio. El endotelio
es la capa interna de las arterias de los vasos sanguíneos. Y también en la depresión y ansiedad hay un incremento de la activación plaquetaria. Entonces, si la cubierta interna de los vasos sanguíneos está inflamada y se incrementa la agregación plaquetaria, que son los que generan los tapones para que no sangremos, pero obviamente no tenemos una herida, entonces empieza a haber obstrucción de la circulación. Y si agregamos que el diabético tiende a tener obstrucción de su circulación más distal, periférica, y le agregamos que la misma depresión también genera esto, entonces tenemos un mayor riesgo de vasculopatías diabéticas y que culminan en amputación a veces del pie o de la pierna. Entonces, como le digo, es una serie de factores que se van sumando y van agravando todas las enfermedades. Pero en sí, lo que es la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, la depresión es un importante factor de riesgo para mayor severidad de su enfermedad y de muerte también. Vamos a nuestra siguiente sección, que es el glosario para la explicación de los términos médicos y que podamos entender, y regresamos en esta conversación. Glosario para conocer los términos médicos. Melancolía. Estado anímico permanente, vago y sosegado, de tristeza y desinterés, que surge por causas físicas o morales, por lo general de leve importancia. Genética. Parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de las características hereditarias. Hipoxia. Trastorno en el que hay una disminución del suministro de oxígeno a un tejido. Epigenética. El cambio en la expresión de genes sin alteraciones en la secuencia del ADN. Anedonia. Incapacidad para poder disfrutar de las actividades o situaciones que en el pasado sí resultaban placenteras. Alteraciones cognitivas. Funcionamiento anormal de una o varias funciones mentales. Glándula suprarrenal. Producen diferentes tipos de hormonas necesarias para mantenerse con vida y saludable. Interleucinas, grupo de proteínas relacionadas que elaboran los glóbulos blancos y otras células del cuerpo. Vasculopatía. Se trata de afecciones que afectan las arterias y venas que transportan la sangre por todo el cuerpo. Citocinas. Pequeñas proteínas que son cruciales para controlar el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunitario, y las células sanguíneas, cuando se liberan, le envían una señal al sistema inmunitario para que cumpla con su función. Esta tarde estamos hablando con el psiquiatra Francisco Brandi Rigal y pues temas muy, muy interesantes y también cosas que no sabíamos, hay que decirlo, sobre la depresión, su relación con la diabetes y todo lo que nos está explicando el doctor. El doctor lo estamos contactando, él está en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y doctor, usted forma parte de una comunidad terapéutica, una ORG, una organización que se llama Común a Ti. ¿Nos quiere hablar cuándo fue que se fundó, cuáles son los servicios que llevan a cabo y por qué se fundó? Bueno, esta asociación se funda como, yo diría, como un accidente de trabajo. Mi madre, Sí. desde que yo estaba muy niño, ella es psicóloga, trabaja con una doctora de Estados Unidos, una psiquiatra infantil, y se dedican a niños con requerimientos de educación especial. Y entonces, por varios años, trabaja bajo las indicaciones de esta doctora, dando tratamiento, terapias de rehabilitación para niños especiales.
Esta doctora se regresa a Estados Unidos y resulta que mamá como psicóloga tiene ya una población de pacientes entre autistas, retardo mental, síndrome Down. Pero pasan los años y estos niños van creciendo y se van convirtiendo en jóvenes adolescentes. Posteriormente, y una realidad es que hay un montón de asociaciones que trabajan con niños especiales, pero no trabajan con los adolescentes y con los adultos. Y entonces, estas familias con las cuales mamá va generando esta asociación para darles tratamiento de rehabilitación psicológico, neuropsicológico, empiezan a traernos a otras familias con hijos ya adolescentes y adultos, y finalmente se forma ya con la formalidad como una asociación, Comunidad Terapéutica AC, como NATI, y entonces empezaron a trabajar como un centro de reeducación especial. Sin embargo, conforme yo entro a mi especialidad de psiquiatría, empezamos a establecer ciertas líneas directrices para cambiar la operación del centro de beneficencia de reeducación especial a salud mental. Y ya cuando yo tengo una especialidad, el enfoque ya es de salud mental, donde entendemos adolescentes y adultos con psicosis crónica, que vienen siendo desde pacientes con problemas del desarrollo, que son autistas, Down, Asperger, retardo mental, daño cerebral, pero también pacientes con esquizofrenia y pacientes bipolares. Y lo que hacemos aquí es ser el último eslabón del tratamiento dentro de la cadena de atención de salud mental, que es la rehabilitación para que estos enfermitos sean más funcionales, requieran menos cuidados de la familia, requieran menos atención hospitalaria, requieran menores cantidades de medicamentos e incluso muchos de ellos han ingresado a actividades laborales. Y entonces es lo que hacemos como institución. Según la OMS, debe existir una institución como la nuestra por cada 100,000 habitantes. Y prácticamente yo creo que somos, pues, de los, si no los únicos, de los poquitos que existen en todo México que hacen ese trabajo de rehabilitación psicosocial del paciente psiquiátrico. Gracias, doctor. Doctor, y en la página de Facebook, estoy abriendo la página de Comunati en Facebook, y ahí tienen una serie de recomendaciones, conferencias en las que usted está hablando justamente de ansiedad, recomendaciones de películas, eso es muy interesante. ¿Qué otra información hace llegar Comunati a la población en general, a las familias que tienen un paciente con alguna de estas condiciones? ¿Podría hablarnos un poco más al respecto? Sí, bueno, tenemos un programa, ¿verdad? Anualmente lo vamos estableciendo de comunicación social para la difusión de la salud mental, educación de la población en general. Y entonces damos conferencias en instituciones públicas, instituciones privadas. Hemos dado cursos, por ejemplo, antes de la pandemia tuvimos un proyecto en el cual entrenamos a 300 médicos generales en cómo detectar y cómo atender la depresión y la ansiedad. Tenemos sesiones para familiares, sesiones académicas y de información para familiares de enfermos mentales. Participamos en programas de radio, televisión donde nos inviten, así como con ustedes. Y entonces, aparte de la atención común a ti hacia la rehabilitación e integración psicosocial del enfermo mental, tenemos toda esta serie de acciones encaminadas a la difusión de la educación de la salud mental en la población en general. Doctor, pues es un tema que no podemos agotarlo en un solo programa, sobre todo porque nos ha dado luz a muchos conceptos que no teníamos conocimiento. Yo personalmente lo digo, hay muchos prejuicios, muchas cuestiones erróneas alrededor de muchos de los malestares, de enfermedades psiquiátricas. Son temas que a veces no se abordan tanto. Doctor Francisco Brandi Rigal, ¿a qué podemos llegar en esta conclusión? ¿Qué nos quiere decir ya en estos últimos minutos
y yo creo que sería necesario después otra cita, mi querida Gisela. Sí, yo creo que podríamos traer el tratamiento, que es un tema muy, muy particular y muy importante, ¿verdad? Lo que yo quiero que transmitir a todos los oyentes, a todo el público, es que no se queden con la duda. Si se sienten mal emocionalmente, si tienen tristeza, si tienen desgano, si tienen preocupaciones, si tienen temores, si su niño es muy tímido y le da pena hablar y cuando pasa el pizarrón al frente se bloquea, eso no es normal. O sea, no normalicemos el sentirnos mal, no normalicemos el que alguien tenga fallas en su funcionamiento. Ante los síntomas menores, acudan con un especialista. Es mejor tener la seguridad de que no hay nada o el diagnóstico temprano y cambiarle la vida a un ser humano. Porque la mayoría de los pacientes que atendemos en la vida adulta traen síntomas desde los aproximadamente 10, 14 años de edad. Y como ustedes lo mencionaron, tardan en promedio los depresivos 15 años en llegar al psiquiatra. En promedio tardan 30 años los ansiosos en llegar al psiquiatra. O sea, imagínense el cambio de vida que hubiera sido una atención temprana de todas estas personas que tardan tantos años en los cuales ni siquiera pudieron ejercer su potencial de desarrollo. Y no tengamos miedo a los tratamientos. Pues hablamos de los tratamientos, pero los medicamentos no son adictivos, no son drogas, no te puedes suicidar con ellos, no te puedes hacer dependiente de ellos. Los tratamientos son seguros. Hay tratamientos para todos los niveles económicos. Y si hay accesibilidad también de tratamiento a nivel del sector salud, a nivel de IMSS, a nivel de ISSSTE, en las universidades. Si usted va a la facultad, aquí en Monterrey va a la facultad de psicología y hay consulta, y vas a la facultad de medicina y una área de psiquiatría, y si en México, en la Ciudad de México, vas a la unidad de psicología de la UNAM, hay atención a público. O sea, sí hay servicios de salud. Incluso en México tenemos los mejores servicios de salud de toda América Latina. Pero de toda América Latina somos los que menos utilizamos estos servicios de salud. Sí hay atención. Lo que pasa es que tenemos un fuerte tabú, un estigma que casi nos prohíbe ir a buscar atención. Busquen atención, por favor. Le agradecemos mucho la presencia en este programa al doctor Francisco Brandi Rigal, médico especialista en psiquiatría, y que también pues estamos viendo que él es el director de esta comunidad terapéutica Comunati en Monterrey, Nuevo León. Doctor, ha sido un gusto poder platicar con usted y ojalá que nos podamos ver próximamente. Encantado, y cuando gusten, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, amigos, amigas, por su atención, y los esperamos el próximo viernes. Recuerde, Diabetes y yo, todos los viernes en punto de las 12 del día. Participamos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Buenas tardes. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.